Ok, abran sus Biblias en Romanos capítulo 3. Ya voy a estar leyendo desde el versículo 26, si no me falla. Nos vamos a concentrar en el 31, pero vamos a leer desde ese versículo hasta terminar el capítulo, ¿va? Y nos vamos a concentrar. Ya hemos tenido 3 sesiones básicamente dentro de estos versículos, ¿no? Entonces fueron dos versículos por sesión, básicamente. Y porque cada uno de estos nos muestra ciertas consecuencias a partir del Evangelio. Lo que surge cuando nosotros predicamos la justificación por fe, ¿sí? Nada más para recordar eso, la justificación por fe es esta idea de cuando llegamos nosotros a conocer acerca de Cristo y de la obra que Él realizó en la cruz, y nosotros creemos en esa obra de Cristo, nosotros recibimos una justicia de parte de Dios en nosotros, la cual Dios acepta, y Dios nos llama entonces hijos, y nos incorpora a nosotros al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, esta idea, cuando se proclama eso, ¿qué surge? La primera consecuencia que vimos se encontraba en el versículo 27, y era que se elimina la jactancia, se elimina cualquier forma de presumir, cualquier forma de exaltarnos nosotros, porque si alguien más nos salvó a nosotros, cabe entonces que nosotros no realizamos nada para poder realizar esto. Si alguien más nos salvó a nosotros, entonces no tenemos nada que decir de nosotros como bueno, en ese sentido, ¿sí? Entonces, versículo 27 nos dice eso. Versículo 28 también. Versículo 29 y 30 nos dan una segunda consecuencia. ¿Cuál es la segunda consecuencia? Que esto está abierto para absolutamente todas las personas. De modo que Dios es Dios de absolutamente todas las naciones, ¿no? Sin importar qué nación, porque todos llegan por un mismo camino, ¿sí? Y hoy vamos a ver una tercera consecuencia, la cual pueden titular ustedes, confirmamos la ley, ¿no? Entonces pueden titular su estudio de hoy, si hacen notas, confirmamos la ley. Y luego ya comenzamos leyendo desde el versículo 27, ¿ok? Romanos 3, versículo 27, al versículo 31. Ahí está bonito. Está bonito allá afuera. Va, chequen. Romanos 3, 27. Meni, cuando tengas, puedes leerlo, por favor. Sí. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida por la ley, por la de las obras. Sí, por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Sí, léelo otra vez, si quieres, no te preocupes. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Hasta el 31. Aquí. No, Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ya estás, muchas gracias, Meni. Pero ¿así notaron eso? Los primeros 2 versículos dedicados a esta idea. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida, o sea, no existe la jactancia. La jactancia, elevarse uno mismo, no existe. ¿Por qué? Versículo 28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras, no son por sus acciones, es por la fe. Y si es por la fe, no tiene nada que ver entonces con la forma en la que él está obrando. Es la idea. Primera consecuencia, entonces, la jactancia queda excluida. Segunda consecuencia, versículo 29, ¿es Dios de los judíos solamente? Respuesta, no es solamente Dios de los judíos, sino que es Dios de absolutamente todas las personas, porque nos dice el versículo 30, Dios es uno, el cual justifica por la fe tanto a las personas que son judías como a las personas que no son judías, a todos los demás. Versículo 30. Entonces, versículo 31, y si notan, todos son preguntas. Pablo está elaborando esta forma de pensar a partir de unas preguntas que demandan una respuesta negativa, ¿no? Entonces está diciendo él, anulamos, tercera pregunta, anulamos entonces la fe por medio de la fe. Respuesta negativa, no. Y no solamente eso, sino que establecemos nosotros la fe, ¿no? Realizamos un establecimiento de la fe que es mayor al que se podría decir por todas las obras que pudiésemos realizar.
Y esa es la idea. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que Pablo está comenzando una discusión teológica. Y esto tenemos que tenerlo bien, bien claro. Cuando tú piensas en la forma en la que viene la palabra tiene una gran cantidad de ideas que se van sumando una sobre otra, sobre otra, sobre otra, ¿sí? Entonces va construyendo lo que podríamos decir nosotros. Es un edificio de conocimiento de Dios que va hacia arriba y va de forma constante para poder alcanzar al Dios verdadero, ¿sí? Ahora, creo que eso denota mucho la imagen de Babilonia cuando pensamos en eso, pero les quiero decir que esa es la imagen básicamente contraria, porque la imagen ahí es Dios es el que está construyendo ese edificio, y Él lo está construyendo de modo que nosotros podamos tener ese contacto con Él, y podamos conocerlo a Él de forma verdadera. Y cada uno de estos ladrillos de conocimiento de Dios se va sumando y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y nos va mostrando una imagen más clara de quién es Él, ¿sí? ¿Notan eso? Ahora, lo que sucede mucho, sin embargo, en una discusión teológica, es que cuando tú empiezas a elaborar pensamientos con alguien más, surgen dudas o surgen cosas que van como de forma contraria porque empiezan a chocar las creencias que tienen las personas, ¿no? Y entonces tenemos que darnos cuenta que solamente hay un camino que es correcto, ¿sí? Y nos sirven esas pláticas, nos sirven esas discusiones en cuanto no se entornan en discusiones vanas que nada más son por necedad, sino discusiones verdaderas que van sumando y van agregando conocimiento en base a la palabra, ¿sí? Nos ayudan a ver dónde se encuentra el fundamento de nuestras creencias, ¿sí? Y lo que está haciendo Pablo aquí es eso. Pablo recibe una pregunta de alguien imaginario que le está diciendo, oye, pero si tú estás pensando en esta idea, entonces no estás invalidando esta otra idea. Si tú piensas en la justificación por fe, entonces no desvaneces lo que serían las acciones humanas, no desvaneces la ley y quitas el propósito de la ley. Es como si no hubiese existido nunca la Torá, como si nunca hubiesen existido los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Y él está diciendo, al contrario, la forma en la que yo estoy pensando está estableciendo, está formando un firme fundamento para que esta ley exista, ¿sí? Y esa es la forma en la que quiere que Pablo que lo veamos, ¿sí? Ahora, pongo esta idea de la discusión teológica porque quiero que se la lleven porque hay un buen de ideas que van a estar sucediendo eso en nuestras vidas. Y tenemos que estar conscientes nosotros que va a suceder eso en varias ocasiones en nuestras vidas cuando vayamos acercándonos a la palabra. Les voy a poner dos ejemplos de discusiones teológicas que pueden surgir y que conflictúan a la gente y que tienen que generar una respuesta. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la soberanía de Dios en la conversión. Si yo pienso, Dios es soberano arriba de la forma en la que se convierten las personas, ¿sí? Dios tiene el control arriba de traer esta creencia y esta fe en las personas que reciben el Evangelio, ¿sí? Entonces, eso quita la responsabilidad humana para poder estar estableciendo esta predicación de la palabra, podría decir yo, ¿no? O sea, si alguien dijese, digámoslo en las palabras que dice aquí Romanos capítulo 3, si alguien dijese, Dios establece la conversión de las personas, alguien podría decir una pregunta, ok, pero si tú estás diciendo que Dios convierte a las personas, entonces estás eliminando por completo la responsabilidad humana. Y nuestra respuesta sería no, al contrario, la forma en la que Dios obra para convertir a las personas es a través de hombres. Dios tiene todo el control y Dios establece a cada una de las personas que van a comunicar el Evangelio. Dios capacita a cada una de las personas para comunicar el Evangelio. Dios les entrega la palabra para que ellos puedan ir a las personas. Les entrega el tiempo. Los mueve con un corazón que siente ese amor por las personas, ¿no? Y a través de eso llega Dios a estas personas que van a ser convertidas. ¿Quién tiene el control? Dios. ¿Quién tiene la responsabilidad? El hombre, ¿no? Y en ambos estamos viendo este actuar que está sucediendo de forma conjunta, ¿no? Un segundo ejemplo, podemos ver también cuando hablamos acerca de la providencia de Dios. La providencia de Dios es Dios provee todas las cosas de acuerdo a su decisión propia, ¿sí? Esa sería una definición corta de providencia. Dios provee todas las cosas de acuerdo a su decisión, ¿no? Y podemos pensar nosotros, ok, pero tú estás diciendo que Dios provee todas las cosas, entonces estás anulando la oración, porque la oración es esta idea, yo voy a pedirle a Dios. ¿No puede la oración cambiar las cosas? ¿No puede la oración impactar la forma en la que está decidiendo Dios?
si es su decisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Y otra vez, son ideas que parecen conflictuar, pero son ideas que se suman. De modo que entonces decimos, Dios es el que provee absolutamente todas las cosas. Por eso, Dios manda a las personas a que oren, de modo que Él les entregue aquello que Él ya vio, pero lo hagan con un corazón que está pidiendo de parte de Dios y está admitiendo esta dependencia en Dios. Y finalmente Dios ya tenía planeado todas esas cosas. Iba a entregar a la persona, ¿no? Entonces se van sumando estas ideas. De la misma forma, esta idea que nos encontramos aquí en Romanos capítulo 3, versículo 31, sigue esto mismo. Son dos ideas que tienen que encajar de forma perfecta. Y lo increíble de esto es que están hechas para encajar de forma perfecta, ¿no? Y hay varias razones por las cuales la ley encaja y está establecida de forma perfecta a través de la fe, ¿sí? Nosotros vamos a ver 4 razones por las cuales está establecida la fe. Que diga la ley, perdón, a través de la fe. 4 razones por las cuales está establecida la ley a través de la fe. Nada más. Antes de comenzar con eso, vamos a ver primeramente por qué pensaría alguien que Pablo está anulando la fe. ¿Ok? Es un breve contexto, nada más para que tengamos el contexto. Y chequen, nada más dentro de nuestro pasaje, podemos ver el versículo 20, donde podemos pensar nosotros, Pablo está anulando la fe. Chequen, versículo 20. Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, que es Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, ¿no? Está diciendo aquí, ¿cuál es su frase principal? Su frase principal es, por las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie va a ser justificado. ¿Okay? Entonces tenemos un primer conocimiento que están escuchando las personas. ¿Cuál es? Nadie va a ser visto como justo delante de Dios por obras de la ley. ¿Sí? Se refuerza. Chequen el versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Sí? Vemos esta idea. Separado de la ley, separado de toda la idea de lo que era la ley, a través de la fe se está manifestando la justicia. O sea, la ley no está manifestando la justicia de Dios, lo está manifestando la fe. Es la misma idea que venía el versículo 20. Versículo 20. Ningún ser humano será visto como justo delante de Dios por medio de las obras de la ley. Versículo 21. Se está manifestando la justicia de Dios a través de la fe y no a través de la ley. Chequen el versículo 27. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe, porque concluimos, versículo 28, que el hombre es justificado por la ley aparte de las obras de la ley. ¿Sí? Y entonces, si checan, Pablo no solamente está utilizando un argumento positivo, que es un argumento positivo. Yo digo algo que es cierto, ¿sí? Sino Pablo también está utilizando un argumento negativo, que es un argumento negativo. Yo digo algo que es falso, que hace un fundamento para aquello que es cierto. Y entonces, si yo digo a lo que sí es, y yo digo algo que no es, tenemos una imagen más clara de las cosas. Y aquí dice, no es por la parte de la ley. Entonces dice, es aparte de las obras de la ley. Concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿Sí? O, versículo 28. Perdón, ese es el que leí. O, entonces tenemos esta idea de, es firme el hecho de que la justicia se está revelando por la fe. Es firme que la justicia no se está revelando por medio de la ley. ¿Sí? Y la idea clave de esto es, estas personas, los judíos de este momento, las personas que se encontraban en esta iglesia en Roma, ellos, algunos tendían a pensar en esta forma. Tendían a pensar que el punto de la ley era justificar a las personas, era establecer a las personas como justas. Por eso es que Pablo está afirmando, esto no es lo que realiza la ley, esto es lo que realiza la fe. La fe establece a las personas como justas, ¿sí? Pero la ley no establece a las personas como justas, ¿ok? Sin embargo, entonces, cuando ven esto, ellos, la reacción que tienen, Santiago, que Pablo va a afirmar de forma más grande en los capítulos 6 al capítulo 8, es que si tú desvaneces la ley, y tú desvaneces esta idea de que alguien sea justo a través de la ley, lo que sucede es que tienes a un pueblo sin ley.
Tienes un pueblo que hace cualquier cosa que quiera, ¿no? Tienes un pueblo que se aprovecha de la gracia. Eso lo podemos ver de forma clara, por ejemplo, en Romanos 6.1. Chequen Romanos 6.1. Romanos 6.1. ¿Qué dice? La verdad, amigos, si puedes léelo con una voz bien alta. De hombre. 6, versículo 1. Romanos 6, versículo 1. No te preocupes, amigo. En 2 segundos. Vas. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? También el 2, perdón. Sí, De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir avanzando en él? Ok, pero si notas, ahí la objeción de las personas imaginarias para Pablo en este caso es, entonces nosotros, ¿qué concluimos? A partir de la justificación por gracia, por fe, ¿no? Es a través de esto, entonces, que nosotros tenemos que continuar pecando, o cuál es la forma en la que tenemos que andar viviendo. Por eso es que es tan grande para estas personas el hecho de que no sea solamente a través de la fe, ¿no? Y a través de la gracia, sino que sea también con la ley. Sin embargo, la forma en la que dice enfáticamente Pablo entonces, en el versículo 31, no está anulada la ley, sino que está establecida la ley, ¿sí? Dice que nunca sea así. Esa es la forma literal de cuando dice de ningún modo. Entonces dice el versículo 31, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Y es de ningún modo la respuesta, ¿no? Es algo que es extremadamente seguro que no estamos anulando nosotros la ley y que no queremos nosotros que se vaya simplemente la ley, sino que nosotros queremos establecer la ley. Nos queremos, aparte de que no estamos nosotros diciendo, vamos a dejar que la gracia sobreabunde y vamos a continuar pecando para que Dios tenga más que perdonar, sino que nosotros estamos diciendo más que eso. Estamos diciendo también, queremos que tenga un mayor fundamento la ley, ¿no? Queremos que tenga un fundamento correcto, pero que tiene que ser un mayor fundamento que esté bien establecido en los corazones de las personas. Entonces hay 4 formas, que no son todas, pero 4 formas en las que está establecida la ley que nos muestra Romanos. Y vamos a observar esas 4, ¿ok? Les digo, no son todas, porque hay mayores razones por las cuales existe la ley. Y voy a comenzar con una introducción nada más, pero el tema, Iván, es confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Estamos en Romanos 3:31, amigo. ¿Verdad? Entonces, una de las razones por las cuales está la ley establecida dentro de todas las naciones en todo el mundo es para poder minimizar el pecado que existe en las personas. Ahora, esa no va a ser una de las que voy a ver, de las 4 que voy a ver. Pero nada más quería ponérselas de ejemplo porque les iba a decir, hay mayores razones para decir la ley, ¿sí? Entonces, esa es una. Hay razones además de las que pensamos, porque usualmente nosotros nada más vamos a pensar en una. Nosotros nada más vamos a pensar en, ok, la ley existe para mostrarnos el pecado. Y esa no es la única razón por la cual la ley existe, ¿ok? Entonces, la ley que les digo aquí de introducción es esta. La ley también existe para limitar el pecado, porque si tú colocas la ley en las naciones, tú vas a estar dejando que las personas no pequen. Y por eso es que todas las naciones en todo el mundo, básicamente, tienen este conjunto de leyes que evita que ellos estén desarrollando ciertas cosas. Y si ustedes observasen cada una de las naciones, van a ver que todas tienen al menos uno de los mandamientos que se encuentran en los 10 mandamientos, ¿no? Que es bastante asombroso. O sea, sí hay una ley conjunta que Dios está establecido en todo el mundo, de modo que no todo el mundo viva de la forma en la que podría vivir. Nosotros como seres humanos estamos corrompidos y podríamos vivir de una forma terrible si nos lo permitiese nuestra conciencia, si nos lo permitiese la ley, si nos lo permitiese toda la sociedad, ¿no? También. Entonces, también lo que vemos mucho es que cuando se van soltando estas leyes, se va haciendo cada vez bueno lo que es malo delante de los ojos de Dios y se va haciendo también bueno delante de las conciencias de las personas. Y sus conciencias se van quemando, se van cauterizando, van cambiando la forma en la que observan ellos, ¿ok? Entonces, es una forma, una de las razones por las cuales existe la ley y la ley está establecida. Pero chequemos 4, ¿ok? Primeramente, vemos que la ley testifica. La ley testifica. Y esa es la primera que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? La ley testifica, nos apunta... denme 2 segundos. Ok, ya. Nos apunta al hecho de que cuando está hablando Pablo acerca de la ley,
podría estar haciendo referencia también a todas las escrituras. Entonces, si Pablo hace referencia a todas las escrituras y dice todas las escrituras testifican acerca de la fe, que es una realidad que podemos observar dentro de todas las escrituras. Si la ley testifica, la ley haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento, testifica que la gente tiene que ser una gente que viva en fe. Entonces, podemos decir nosotros, establecemos la ley porque la ley testifica acerca de la fe. La ley nos envía a tener fe en nosotros, en Dios, ¿sí? Esa es la idea. Chequen lo que dice, por ejemplo, en el versículo 19. Chequen lo que dice el versículo 19 de este mismo capítulo. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están debajo de la ley, ¿sí? Aquí esta parte de ley está haciendo referencia a todas las escrituras. Está diciendo, lo que dice la ley, lo dice a todos los que conocen la ley. Lo que dice la instrucción de todo el Antiguo Testamento, lo dice a todos los que conocen el Antiguo Testamento, que en este caso son todos los judíos. Y entonces todos los judíos se encontraban con este mensaje que estaba diciéndoles, ustedes son responsables delante de Dios y tienen que confiar en el Mesías que va a venir a través de Jesucristo, ¿no? Tienen que confiar ellos en lo que decía Isaías, capítulo 53, cuando estaba testificando 700 años antes de que llegase Jesucristo, que tenían ellos que confiar en Jesucristo y dejar que Él estuviese haciendo el pago por todas sus iniquidades, ¿no? Entonces vemos eso. La ley o la Torá, la Escritura, testifica toda acerca de la fe que ellos tienen que tener en Dios, ¿sí? Esa es una de las razones. Segunda razón, no solamente testifica, sino que también convence. ¿Ok? Y esta idea de convence es la que comenté hace rato, es convence del pecado. Y entonces cuando nosotros tenemos eso, por ejemplo, podemos terminar de ver el versículo 19. Chequen lo que dice el versículo 19 y luego el versículo 20. Dice, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Pues por medio de la ley, seguimos diciendo, aquí ley, versículo 20, es todas las escrituras del Antiguo Testamento. La ley viene el conocimiento del pecado, ¿sí? Esto es algo que ya había testificado, por ejemplo, Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 17. Si pueden, acompáñenme ahí. Gálatas 3, versículo 15 al 17. Gálatas 3. 3, versículo 15. Gálatas 3, versículo 15. Y ahí nos da esta misma idea. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Chequen lo que dice Gálatas 3:15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham ya y a su descendencia. Las promesas, esto es la parte del primer punto, ¿sí? Es esta idea, testifica acerca de la fe que tenemos que tener nosotros. Pero continuamos. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien dice a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Ok, continuamos con esta idea dentro del pasaje. Les dije Gálatas 3:15, termina hasta el capítulo 4, versículo 7. No vamos a leer todo porque es una buena cantidad, pero si checamos varias partes podemos ver el versículo 19, por ejemplo, versículo 19, que dice, entonces, ¿para qué fue dado la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ¿sí? Esta parte nos dice es para poder detener el pecado, para que gente llegase a creer, ¿no? Pero está diciendo fue añadida entonces a causa de las transgresiones. Y observamos en el Antiguo Testamento, iban creciendo las leyes cada que las personas de Israel pecaban, de modo que ellos no estuviesen soltándose de la forma en la que podrían soltarse. Por eso aumentaban las leyes en cada ocasión, ¿ok? Y ahora chequen el versículo en 23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para que la fe que había de ser revelada de manera, versículo 24, que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Y ese es el que ya nos habla de este punto. Entonces, esta idea, la ley está testificando acerca de la fe, la ley está convenciendo para poder llevar a las personas a conducirlos a Cristo.
Porque cuando nosotros pecamos y somos convencidos de ese pecado que nosotros tenemos dentro de nuestro ser, nosotros somos llevados entonces a creer nosotros en aquel que justifica, o somos conducidos nosotros a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Sí? Esa idea. ¿Va? 3. También no solamente nos convence, sino que nos capacita. 3. Nos capacita. Y esta idea es, cuando nosotros observamos la fe que nos justifica a nosotros y luego cambia nuestros corazones, esta fe cambia nuestros corazones de modo que nosotros podamos estar obedeciendo la ley. Ok, voy a poner esta imagen. Si nosotros pensamos acerca de la forma en la que observaban los judíos, ellos observaban esta idea. Imagínense una escalera, ¿no? Tenemos que subir nosotros esa escalera para poder nosotros llegar hasta un punto máximo, este punto de altura, ¿sí? En el cual después de que lleguemos a este punto, vamos a estar nosotros, haciendo referencia con ese punto, a estar bien nosotros con Dios, ¿sí? Entonces ellos observaban esta idea. Nosotros tenemos que estar actuando de forma que vayamos mejorando esa relación y subiendo cada vez más hasta poder llegar con Dios, ¿sí? Problema con eso. Cuando nosotros vemos la forma en la que viene la ley en el Antiguo Testamento, vemos que nadie lo está cumpliendo, porque nadie tiene fe en Dios y porque todos obran obras que están mal hechas. Y entonces ellos, mientras que están pensando, yo estoy subiendo la escalera con estas obras que yo estoy realizando, lo que estaban realizando ellos era que estaban bajando cada vez más la escalera, entre comillas, ¿no? Es una imagen. Pero esta idea, ellos estaban alejando con cada una de sus buenas acciones. Entonces nos menciona la palabra en varias partes en el Antiguo Testamento. Ellos estaban adorando de forma verbal, ellos estaban adorando con sus labios, pero ellos tenían su corazón muy lejos de Dios. Entonces esa adoración se convertía en una adoración que era horrible, que estaba afectándoles para mal y no para bien, ¿sí? Esa idea, estaban cumpliendo las cosas que tenían que, pero como tenían un corazón lejano a Dios, estaban más bien alejándose de Dios, ¿sí? Es esa idea. Ahora, sin embargo, lo que realiza la justificación, la fe, es que va y dice, la idea no es que nosotros seamos aquellos que están subiendo las escaleras, ¿no? Sino más bien nosotros, para poder llegar hasta este lugar máximo, tenemos que ser nosotros llevados con un arpón, con una persona que nos esté elevando a nosotros. Ya sé que es una imagen terrible, pero esta idea es la única que tengo. Entonces, esta idea, ser agarrados y ser llevados hasta ese punto de la cima. Y cuando tú te encuentras en ese punto de la cima, ese punto de la cima es siempre agradas a Dios. Y ahora solamente te mueves tú de lado a lado. Ya no te mueves de arriba a abajo, sino te estás moviendo tú a través de un solo ángulo en el cual tú ya estás en ese agradar a Dios y estás cumpliendo cada una de las cosas que a Dios le agrada. Estás adorando a Dios con tu lectura de la palabra. Y estás adorando a Dios con tu estar dentro de la congregación. Y estás adorando a Dios con la relación que tienes con tu familia. Y estás adorando a Dios con la forma en la que trabajas o estás en tu escuela, ¿no? Pero todo eso en un solo nivel, en el cual nunca hay un desagrado a Dios que te tire de esa posición que tú tienes, ¿sí? Y entonces lo que sucede con la justificación por fe que nos muestra aquí Pablo, y ahorita les voy a mencionar unas citas, pero nos muestra esta idea. Si tú eres establecido por la fe como justo delante de Dios, ahora puedes obrar las obras de la ley agradándole a Dios mientras tú estás obrando estas. Entonces lo que está realizando esta fe es que está estableciendo, haciendo firme la ley porque permite que pueda ser cumplida la ley, ¿sí? ¿Ok? Entonces voy a repetir nada más esos tres, pero es la fe confirma, establece la ley, porque la fe, dije el primero, porque la fe entonces anuncia y dice, yo testifico que la ley en verdad está hablando acerca de mí. Entonces yo estoy cumpliendo fe las cosas que la ley estaba diciendo en el Antiguo Testamento, ¿sí? La ley está establecida porque ha sido cumplida cuando llega Jesucristo y establece de forma más completa la justificación por fe. Entonces la ley se estableció, no fue en vano, sino que todas estas escrituras tuvieron un propósito que fue testificar acerca de Jesucristo, ¿ok? Esa es la primera idea. La fe establece también la ley porque también entonces la ley tenía un propósito
que era a través de todos los pecados conducir hacia Jesucristo. Y entonces la ley tuvo ese propósito firme que está establecido, que todavía nosotros utilizamos en nuestro evangelismo, que es la idea de lograr hacer ver a las personas el pecado que hay en sus vidas y conducir hacia Jesucristo. Y entonces la fe, la ley, está firme en su propósito. 3. La ley está firme en su propósito de estar, porque la fe lo establece al momento en el cual tú crees que ahora puedes obrar las obras de la ley, de forma que agraden a Dios, ¿sí? Y 4, la ley es llenada, y esta es la forma en la que yo creo está hablándonos aquí en Romanos capítulo 3. La ley es llenada, es establecida en todos los cristianos por el actuar de Cristo. Entonces, cuando digo esta idea de llenar, me refiero a cada uno de nosotros, en el momento en el cual cree en Jesucristo, en el momento en el cual nosotros aceptamos la obra que Jesucristo realizó a través de toda su vida, y en la cruz, nosotros nos incorporamos a su cuerpo, y es como si nosotros hubiésemos cumplido la ley cuando Él la estaba realizando. Delante de Dios, nosotros somos vistos como aquellos que son justos, por la vida justa que vivió Jesucristo. O chequen Romanos capítulo 8, versículo 4. Desde el versículo 3 para tener el contexto, pero el versículo 4 es nuestro versículo que hace referencia a esto. Versículo 3 dice, Romanos 8, versículo 3 y 4. Ok. Salud. Salud. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Ok, pequeña pausa. Entonces, estoy diciéndoles, absolutamente nadie podía cumplir la ley, de modo que la ley no está establecida en el corazón de ninguna de las personas. Nunca, por sus acciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carne es débil y la carne no puede realizar las cosas de la ley y la carne falla. Y entonces la carne tira a la ley y la carne hace que no esté firme la ley. ¿Sí? Pero sin embargo, ¿quién sí puede cumplir la ley? Dice el versículo, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4, y ahí viene, para que el requisito de la ley, el requisito de cumplir la ley, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el requisito de la ley es establecido en los corazones de cada una de las personas que creen en Jesucristo, porque Él vivió una vida justa, y entonces delante de los ojos de Dios es como si nosotros hubiésemos cumplido esos requisitos de la ley, ese requisito de la ley, perdón. ¿Sí? ¿Me agarran? Entonces la ley está establecida. ¿Por qué? Porque vemos a través de la fe que nosotros podemos recibir la única vez en toda la historia que se ha cumplido la ley. ¿Cuál es esa única vez? La vida de Jesucristo. ¿Sí? Porque Jesucristo nació de forma justa, fue concebido desde el vientre de su madre como santo, y luego nació, y nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 52, Él creció en sabiduría, Él creció en estatura, Él creció en gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. ¿Sí? Y luego nos dice, por ejemplo, también Juan, esta idea de yo hago solamente las cosas que son la voluntad de mi Padre, ¿no? Entonces vemos esta idea, siempre cumplió Jesucristo una vida que estuviese de acuerdo a lo que decía la ley, ¿no? Y ahora esa vida está abierta para cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces estas 4 ideas que les comenté ahorita, se ven a través de Romanos en varias secciones. Entonces vamos a terminar nada más viendo varias secciones en las cuales se notan estas ideas que está diciéndonos Pablo en Romanos. Chequen. Por ejemplo, Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 2, y comenzamos con la objeción, que es la que leímos hace rato. Chequen, Romanos 6, 1 y 2, misma objeción que vimos en el versículo 3:31. 6, 1 y 2 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, porque nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Ok? ¿Notan esa idea? Porque esta se nos agrega a la parte de que nos capacita, en la parte 3 que les dije. Cuando nos dice esta parte de nosotros hemos muerto al pecado, es esa idea, a través de la fe en Jesucristo. Jesucristo vence
el pecado que hay dentro de nuestro ser y nos compra para que nosotros podamos obrar obras justas, para que seamos libres de obrar justicia. ¿Sí? Entonces la ley es establecida en nuestros corazones porque ahora podemos obrar de forma justa nosotros. Dice el versículo 2, de modo que ningún cristiano debería de estar obrando en obras de pecado, sino que deberíamos estar obrando nosotros como aquellos que no viven en el pecado. Lean otra vez el versículo 2. Dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esta incorporación en Cristo Jesús, ¿no? Y este bautismo, de modo que ya se muere el pecado en nuestro ser. ¿Sí? Chequen la siguiente idea. Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice también, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia establece de modo que nosotros no estemos debajo de acciones, sino estemos nosotros capacitados para lograr todas esas acciones. Entonces el pecado no tiene dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley. Acciones propias, está haciendo referencia a esta idea, sino la gracia, acciones de Dios que nos capacitan a nosotros para obrar, ¿sí? Pero noten, gracia, Dios, gracia es un regalo. Ley aquí está haciendo referencia a esta idea de lo que obramos nosotros por nuestra fuerza propia. Versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, ¿sí? De ningún modo. Romanos capítulo 8, versículo 2. Chequen Romanos 8, 2. Dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil a causa de la muerte, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, y condenó al pecado en la carne. Toda esta idea. Se muere el pecado porque Dios, a través de su Hijo, lo está condenando. Versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Es el que leímos hace rato, ¿sí? Para que la ley se cumpliera en nosotros. Vámonos a uno último. Romanos 9, son dos últimos. Romanos 9, versículo 30. Y luego Romanos 13. Pero chequen, Romanos 9, 30. Dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, ¿sí? Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe. Está diciendo, los que estaban en Israel tenían la ley y estaban buscando obedecer esa ley. ¿Qué es lo que les faltaba? Les faltaba que lo realizasen a través de la fe. Versículo 32. ¿Por qué? Porque ellos no iban tras esa ley a través de la fe, por fe, sino como por obras, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos cayeron por estar intentando realizarlo de esta forma, ¿sí? Y último versículo, Romanos 13, versículo 8. Y esta parte nos habla acerca de esta capacitación que tenemos nosotros para obrar la ley y lo que resume la ley, que es, nosotros conocemos el amor, ¿sí? Chequen, versículo 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque porque esto, no cometerás adulterio, cita el Antiguo Testamento, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley, ¿ok? Entonces, ¿qué acabamos para nosotros? Acabamos con esta idea. Cuando Pablo está diciendo, voy a hacer un resumen y luego termino con la idea final, pero cuando Pablo está diciendo esta idea, yo estoy estableciendo la ley a través de la cosa que estoy predicando. Él tiene varias capas que se van sumando, ¿sí? Y que nos están permitiendo ver que la ley
tuvo un sentido histórico y tiene un sentido todavía hoy para cada uno de nosotros creyentes, ¿sí? Esta ley es establecida a través de la fe. Por tanto, la única forma en la cual vamos a conocer nosotros el verdadero sentido de la ley va a ser a través de la fe y no a través de otros sentidos, ¿sí? Y la única forma en la cual vamos a poder obrar estas cosas va a ser a través de la fe y no a través de otros sentidos, ¿sí? Cuando nos dice este versículo 10, nos dice, la ley se resume en esto. Nos está diciendo dos cosas. Con base a lo que venía en el versículo 8 y 9, nos está diciendo, aquellos que son cristianos están capacitados para poder amar a las demás personas, ¿sí? Y, segunda cosa, nos está diciendo que aquellos que están entonces amando a las demás personas van a estar cumpliendo las cosas que provienen de parte de Dios, los mandamientos que provienen de parte de Dios, ¿sí? Y quiero que se vayan bien con esas dos cosas, ¿sí? Aquellos que son cristianos son capacitados para poder amar a las personas y aquellos que están amando a las personas van a estar cumpliendo los mandamientos de Dios, ¿sí? Porque podemos tener un desbalance tremendo nosotros y pensar que lo que significa cumplir la ley es amar a las personas con una definición de amar que nosotros proveyamos y no una definición que se base en los mandamientos de Dios. Si nosotros hiciésemos eso, nosotros podríamos decir, por ejemplo, digo, es el ejemplo que se me vino ahorita, pero que las relaciones homosexuales están bien, ¿no? Porque ellos están amando al prójimo. Sin embargo, lo que veríamos a través de los mandamientos es que el amor que están realizando ellos no es un amor delante de los ojos de Dios, sino es algo completamente distinto, ¿sí? Ahora les digo, ese es el que se me viene a la mente ahorita, pero hay muchos otros. Otro que se me vino a la mente cuando estaba realizando esto, que ahorita no se me vino, pero era una conversación que yo tuve con un chavo hace como 2 años, y era esta idea de, él estaba diciendo, ok, yo creo que la mejor forma para poder predicar a las personas, para que ellos lleguen a conocer de Cristo, es simplemente que nosotros les mostremos el amor y la aceptación y que no es necesario nosotros predicarles el pecado, porque todos conocen ya que son malos. Esa es la idea que me estaba diciendo. Estoy intentando decirlo de la forma más fiel que puedo. Probablemente voy a tener fallas en la forma en la que lo digo. Entonces, si ustedes conocen el argumento, van a saber mejor que yo. Pero es esta idea. La mejor forma para poder llegar a ellos es a través de amor y aceptación y no estar recordando nunca el pecado, porque el pecado ellos ya lo conocen, ¿no? Ahora, si nosotros pensásemos en eso, podríamos preguntarnos, ¿delante de Dios es esto amor o no es amor? ¿Sí? Y la respuesta que tendría que venir para nosotros es no es amor, porque delante de Dios la predicación que realizaba con amor Jesucristo era una predicación que denunciaba, era una predicación que decía de forma constante, en este mundo está corrompido y está lleno de cosas malas, tanto así que incluso él se frustraba, como vimos el día de ayer, y él decía esta idea de cuánto más voy a permanecer con ustedes que tienen poca fe. Ahora eso no es una idea nada más de enojarse, sino que le está intentando declarar lo que hay dentro de sus corazones, de modo que cambien y puedan cambiar de forma verdadera, ¿no? Un verdadero amor que está diciendo, no cometerás adulterio, aquí el versículo 9. Un verdadero amor que está diciendo, no matarás. Un verdadero amor que está diciendo, no hurtarás. Un verdadero amor que está diciendo, no codiciarás. Y, versículo 9, y todo otro mandamiento de parte de Dios, ¿sí? Pero solamente se va a poder posibilitar si nosotros en verdad tenemos una fe en Dios, ¿no? Porque esta también es la cosa. Nosotros no podemos simplemente hablar los mandamientos o decir que los cumplimos si nosotros no tenemos en nuestra base siempre a Dios, ¿ok? Entonces la idea final para esto es, tenemos que tener nosotros una buena base que establezca todas las creencias que nosotros tenemos. Tenemos que tener nosotros una buena base que establezca todas las creencias que nosotros tenemos, ¿sí? Y esa base comienza con la fe en Jesucristo, ¿no? Comienza con una justificación que nos hace justos delante de Dios, a pesar de que nosotros tenemos un mal en todo nuestro ser, ¿sí? Ese cambio, esa justicia, nos permite observar las cosas de forma apropiada cuando nos acercamos a Dios a través de la palabra, ¿sí? Entonces tenemos que aceptar nosotros un buen esto. Y Pablo va a seguir hablando acerca de esto en el capítulo 4. Pablo va a seguir revelándole en el caso de los judíos cómo es que está hablándonos la palabra una vez que ya tienen fe estas personas, ¿sí? Sin fe nadie va a aceptar las cosas que dice Pablo. Pero si tenemos nosotros fe, vamos a poder aceptarlas y amarlas y abrazarlas y también nosotros utilizarlas para poder llegar a todas las personas, ¿sí?
que podamos nosotros. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, el hecho de que tenemos que tener una fe que nos permita recibir el mensaje de Pablo, Meni, ¿me ayudas a orar, por favor? Vas. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste escuchar, Señor, de tu palabra, Señor. Nos permitiste reunirnos aquí presencialmente y por Zoom, Señor. Gracias por estos medios que tú das para que podamos conectarnos, Padre, y podamos ser edificados. El día de hoy te queremos agradecer, Señor, porque tú has puesto fe en nosotros y bueno, a veces... Bueno, más bien, nosotros no merecemos que tú nos des esta fe, Señor, y tú nos las regalas y te agradecemos tanto por eso, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cumplir esta ley por medio de amarnos los unos a los otros, Señor. A veces es difícil porque pues nuestra carne es débil, Señor, y nuestra carne nos impide este amor, Señor, pero te pedimos que quites todo orgullo de nosotros para que podamos hacerlo, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Meni. Sí. Nada más para terminar, voy a repetir lo que hice, nada más para que sea un poquito más claro, porque yo sé que puedo ser un poco falto de claridad. Entonces, la primera parte estuvimos hablando acerca de cómo es que hay discusiones teológicas, ¿no? Entonces, la parte importante que les decía ahí era, tenemos que ver que Dios está construyendo a través de ladrillos de conocimientos específicos, ¿sí? Y que todos están conciliados, todos encajan de forma perfecta unos con los otros, ¿sí? Y por eso tenemos que nosotros estar rindiéndonos a lo que está diciendo la palabra, con un corazón que esté abierto a decir, yo estoy mal en la interpretación que yo tengo, ¿sí? La segunda parte era esta versión de ver por qué podríamos nosotros, que digan los lectores de Pablo, malinterpretar las palabras de Pablo, ¿sí? Que eso es para ilustrarnos a nosotros, que también podemos malinterpretar la forma en la que observamos nosotros las palabras de Pablo o de Dios en cualquier sección, ¿sí? De modo que estas personas estaban pensando que Pablo estaba favoreciendo ¿cómo se llama? Perdón. ¿Qué? Bueno, la falta de leyes y estar viviendo todos como si la gracia sobreabundase, pero sin estar viviendo para Dios, ¿no? O sea, vivir en pecado, básicamente, ¿sí? Esa era la segunda parte. Eso es lo que interpretaban ellos, pero Pablo dice, escuchen. Y entonces en la tercera parte vimos, hay más de una forma en la cual se establece la ley de Dios. Y tiene muchas intenciones que Dios realiza a través de todas las palabras del Antiguo Testamento que nos dejan ver de forma clara qué es lo que hay en el corazón de Dios, ¿sí? Entonces diría, se establece la ley, pero solamente se establece, entonces última parte, a través de la fe, que es la idea principal de este versículo. Sin la fe no va a ser establecido, porque sin la fe se van a obrar obras de la ley que no tienen ningún sentido. O sin la fe vamos a leer nosotros cosas, interpretar cosas, pero no vamos a interpretar nosotros la realidad. Si no nos sostenemos a Dios, vamos a pensar cosas que no están dentro de la palabra. Y tenemos que acercarnos nosotros a Dios para poder entender las cosas de forma verdadera. Entonces, el último ejemplo que les di, nada más lo recupero, es esta idea de tenemos que amar nosotros de acuerdo a lo que hay en el corazón de Dios. Y Dios da a amar a través de diversos mandamientos que Él establece dentro de su palabra, incluido el Nuevo Testamento, porque también tiene mandamientos, pero que solamente podemos conocer nosotros y obrar de forma apropiada si tenemos fe en Dios, ¿sí? Entonces, esa idea, ¿va? Entonces, con eso terminamos ahorita. Y si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pueden decir.